Y llegó la guerra y decidieron mi abuela venirse en un barco en las peores condiciones, en la parte de las bodegas, con los 6 hijos. Y el marido se quedó, mi abuelo Castro, en España, para juntar plata para su pasaje, que era un año y algo. Llegan, se van a Mar del Plata, porque mi abuela ahí tenía trabajo, había conseguido trabajo en la casa de la gente que tenía bastante dinero. Pero claro, los 6 hijos también eran un problema. Entonces, algunas de mis tías, que eran chiquitas, las empleó en casas con cama para cuidar niños. Y mi papá y mi tía Ricarda, que eran los más chicos, se quedaban en la casa para cocinar para que mi abuela, cuando venía de trabajar. Cuando faltaban muy poquitos días, un poco más de 2 semanas, para que mi abuelo Castro se embarcara, se murió de un ataque al corazón a los 36 años. Y mi abuela se quedó sola en Mar del Plata con los 6 hijos. O sea que las historias de mis 2 abuelas son muy trágicas. Mi abuela materna, todo lo que le pasó no le sacó la alegría, ni las ganas de contar cuentos, ni las ganas de estar con la gente. En cambio, mi abuela paterna no hablaba una palabra. Nosotros, las nietas, teníamos el deber de ir todas las tardes a verla, a estar un rato con ella, que éramos como 5 primas que vivíamos todas cerca en el dique, porque mi abuela se vino a vivir al dique. Ella tomaba su chocolate a la noche, pero nunca hablaba. Nosotros le preguntábamos cosas yo le escuché muy pocas palabras a mi abuela. Una mujer sumamente triste. Nunca supimos por qué era tanta tristeza. Los hijos se casaron, trabajaron. Tuvo una familia que no le habrá costado poco armarla, pero se ve que ella no pudo superar aquella espera inútil del marido que nunca llegó. Estas son las 2 familias, materna y paterna. Con el tema de la familia materna, cuando se casó mi papá y mi mamá, mi papá trabajaba en la fábrica de sombreros, una fábrica que estaba enfrente de donde tenían la casillita, una fábrica que empleaba muchos trabajadores. Esa fábrica trabajaba muy bien, pero les pagaba muy poco, y pasó lo del 30. Los trabajadores hicieron un paro, mi papá hizo la huelga, y no solo que hizo la huelga, sino que agarró a trompadas a todo aquel que quería entrar, que carnereaba. Entonces un día venía el segundo día de huelga, venía el que era el capataz, como siempre los carneros, en bicicleta. Y mi papá lo paró y lo trompió, le puso la cara así. Entonces mi mamá fue a hacer los mandados y lo vio. Y entonces se encontró con la mujer de él, que se llamaba Jeroma, en el almacén. Dice: Jeroma, ¿qué le pasó a tu marido que tiene la cara hinchada? Dice: anda a preguntarle al tuyo. Claro, no le quiso decir. Mi mamá vino como loca y dice: ¿qué le hiciste? Nada, lo que correspondía, dice. Venía a carnerear y no pudo, no lo dejé. Así que, bueno, eso costó mucho sacrificio en mi casa porque mi papá se quedó sin trabajo. Pero como siempre uno encuentra gente buena, y por eso a veces cuando uno dice: bueno, me engañaron, me estafaron, me robaron, vos le creíste a los John Glender y mirá lo que te hicieron, vos le creíste a tal y mirá lo que te hizo, y el otro que fue director de la universidad, mirá lo que te hizo. Yo sigo creyendo en el hombre, porque eso me lo enseñaron en mi casa, lo viví. Si uno no cree en el hombre y en la mujer que lo acompaña, nunca puede hacer nada. Siempre hay traidores, es la vida. Y entonces mi papá estaba muy mal porque no sabía qué hacer, porque él era prensador de sombreros y no sabía hacer otra cosa. Había entrado a los 9 años a la fábrica, hacía los mandados a caballo. Entonces se fue a una esquina del bar de ahí del dique, del bar de Catereñuc, y les contaba que se había quedado sin trabajo
Y hay otro señor ahí parado que se llamaba Francisco, también como mi papá, y le pregunta, ¿qué le pasa? ¿No? Y mira, bueno, dice, mira, yo tengo un almacén grande, si vos querés venir, es en La Plata el almacén que yo tengo, yo te doy mercadería. ¿Tenés bicicleta? Mi papá dice, sí, está rota, pero la puedo arreglar. Dice, bueno, te doy toda la mercadería que quieras, y salí a vender. Mi papá se hizo un cajón con ruedas, como hacen los chicos cartoneros ahora. Y este hombre, que no lo conocía, mi papá, dice, vos venís todos los días y me decís lo que vendés y yo te doy de nuevo. Y mi papá salió a vender del dique, ustedes no conocen, pero como a 12 o 15 kilómetros, Citibel, Villa Elisa, había nada más que estancias y casas separadas, pero casualmente eso era un buen momento para vender, porque él vendía yerba, azúcar, todas estas cosas que la gente necesita en el momento. Y con eso, durante casi un año, que le costó recuperar el trabajo de la fábrica, vivimos. En ese año nació mi hermano, también ahí en esa casilla, con la misma partera, con la misma señora, con el mismo frío, con el mismo viento del río, porque todavía no habían podido cerrar la casa. Mi papá era un tipo que trabajó muchísimo, porque él quería hacerle como un hallcito, cerrar una galería. Se fue un día a un aserradero y empezó a traer tablitas, y armó esos enrejaditos que había antes, y cerró un poco el viento que venía del río. Y empezó a soñar con agrandar la casa, y hizo una cocina, una pequeña cocina, y un baño pegadito. Letrina, pero baño. Baño que nos enseñó a mi hermano y a mí cómo había que cuidarlo. Con un asiento de madera muy limpio, con papeles en un tacho, que nos enseñaba que cada vez que fuéramos al baño, que nos limpiábamos con papel de diario, había que quemarlo. Nos lavábamos los dientes con creta, que es una pasta que se usa para hacer la pasta dental. Mi mamá hacía la gomina con tragacanto. Hacíamos el jabón con potasa y grasa. Eso me hizo aprender un montón de cosas. Por eso a veces cuando uno cree que todo está mal, que todo se cae y que todo se derrumba, a mí no me paran esas cosas, porque aprendí de mis viejos, de mis abuelos y de todos, que siempre hay formas de salir. Ese terreno que mi papá tenía, que no era de ellos, que era fiscal, lo había hecho bien alta la casilla. Después esa piecita que era la cocina la dejó para mi hermano y para mí, y él hizo una cocina. Y después, para que tuviéramos patio, patiecito o un lugar donde no nos embarráramos, como él no tenía plata para hacer un patio, salía con la bicicleta y todas las baldosas flojas que él dice que encontraba, o las aflojaba él, no sé cómo era, las pegaba el mismo día que las traía. Arena había en el fondo. Cemento, siempre había una obra en construcción cerca, él se traía una latita así. Todos los días mi papá pegaba una baldosa o dos baldosas. Y así hizo un patio. Todavía existe ese patio, que el otro día fueron los chicos y lo vieron todo de pedacitos. Entonces, eso es lo que yo aprendí. Que de pedacitos se puede hacer un patio. Que mi papá era muy radical, muy antiperonista. Y hasta que yo tuve 22 años nunca me contó que ese terreno se lo había dado Eva Perón un día a las 2 de la mañana. Mi hermano se hizo peronista hasta los tuétanos, peronista bravísimo, de sindicato. Y todos los días peleaba con mi papá, porque venía y le decía, papá, te explotan, no ves lo que ganas, no ganas nada. ¿Cuánto hiciste hoy? Viste que trabajás como un palo, ¿qué te dan? Y mi papá le discutía, no, pero yo lo que tengo es porque ellos me pagan. No, papá, es porque vos te rompes el alma, no que no te pagan. No te pagan lo que vos... Entonces terminaba mi hermano siempre diciéndole, bueno, vos sos como todos los radicales, explotado pero contento. Y mi papá se enojaba, se peleaban, todos los mediodías era un clavo, ¿viste? Mi vida estuvo siempre surcada por la política, porque esto del 30, aunque yo tenía 2 añitos, después cuando me lo contaron me daba cuenta
Como uno siempre, aunque no crea, la política le pasó por todos lados del cuerpo. Empecé a ir a la escuela cuando tenía 6 años. Ahora después traje unas fotos que las van a ver. Y cuando empecé a ir a la escuela, siempre me gustó mucho ir a la escuela. En 3er grado salí la mejor alumna del colegio. ¿Cuál era el premio? Una bandera enorme, con un palo enorme, pero ¿quién la entregaba? Fresco, que era un conservador. Mi papá dijo, ni sueñes que vas a ir a buscar esa bandera. ¿Te imaginas para una chica que sale la mejor alumna, que el padre le diga que no quiere ir a buscar? Porque yo no la podía traer. Una semana y pico lloré, hasta que le gané a mi papá que la fue a buscar. Con cara de asco, pero la agarró. Pero también tenía que ver la política. Mi papá la odiaba Fresco, porque era como Menem. Lo que pasa es que uno cuando es chiquito, tiene 6 años, 9 años tenía yo, no entendés que el papá no quede. Después estaba orgulloso que la tenía. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno va viviendo, después cuando vos ahora yo tengo guardado todo, las fotos de mi papá, cuando están con los compañeros, viendo cómo dividen los terrenos, cuando van haciendo el club del barrio. Mi papá siempre trabajó muchísimo para mejorar el barrio. Y me parece que ese tipo de cosas a uno le enseñan. Mi abuela, que vivía muy cerca de nosotros, después de Berizo se vino para el dique. Mi mamá cosía sombreros de la fábrica y mi tía cosía sombreros. Mi mamá hacía las refiladuras, más valen los tafiletes, que es la parte de adentro del sombrero, y mi tía hacía los moños. Y mi abuela hacía los moñitos para el forro de los sombreros de los ricos. Y decía, si yo te cuento un cuento, vos aprendés a hacer moñitos, me hacías hacer a mí también los moñitos. Y yo no quería, pero mi abuela me contaba cuentos y yo, bueno, aceptaba. Eso tenía que ver con cómo se manejaba la casa, como siempre trabajamos. Cuando se terminó el trabajo de la fábrica, porque la fábrica empezó a tomar el personal para que trabajaran dentro, y mi mamá no quiso ir a trabajar adentro de la fábrica, mi mamá empezó a cuidar un chiquito de un tambo, que tenía una discapacidad muy grande, y nos pagaba con leche el tambero. 7 litros de leche. Cuando venía mi mamá con la leche, había que batir para hacer queso, manteca, ricota. Nunca pasamos hambre en mi casa. La pobreza siempre fue muy digna. Todo se hacía en mi casa. Todos los mediodías con mi papá salíamos a cortar hinojo para los conejos, acelga para nosotros, cardo para nosotros, y de paso cirugiábamos. No es que nací de un repollo y esto que sé y que todos los días quiero hacer algo diferente, lo tengo solo, no. Lo aprendí de ver trabajar a mis viejos, de ver cómo crecía la casa, de cómo se mejoraba la manera de vivir, de cómo de cómo los hombres, mi papá era muy machista, tremendamente machista. Él se sentaba en la cabecera de la mesa, había que servirle primero a él, si no se enojaba. Y el primer día que yo me puse de novio muy jovencita, a los 14 años, y el primer día que lo invitamos a comer a mi novio, ¿a quién le iba a servir primero yo? A mi novio. Encima le pregunté qué le gustaba, me dijo justo lo que le gustaba a mi papá, la pata muslo. Ustedes no van a querer creer, pero mi papá por 15 días no me habló. Porque le serví primero a él y dice, el pollo tiene 2 patas y son mías, me decía. Esas cosas eran quería su copa, su cuchillo. Era tremendamente. Nosotros nos reíamos, le decíamos el Kaiser, porque a él le encantaba estar sentado así. Pero era un tipo re bueno, cariñoso. Nunca tenía violencia con nosotros. Teníamos muy trabajador, un tipo que se mató trabajando para darnos lo que tuvimos, esa casita que todavía existe, que pronto se va a armar alguna cosa ahí adentro. Y también el barrio, era un barrio muy extraño, el dique. De este lado de acá eran todos los terrenos fiscales al borde del río, y del lado de la calle enfrente eran todos los terrenos de la gente más rica, los dueños de la fábrica, el secretario de la fábrica, el patio de la francesa, el patio de los españoles. Después seguía también por este lado
no, un lechero, un, un vecino muy, muy cariñoso, muy del barrio, y los dos hombres que protagonizaban casi cada mes y medio, cada 2 meses, algo muy importante para ese cachito del barrio, ese pedacito donde entraba el río. Ellos traían arena y piedra de Uruguay. Ahí estaban los malecones, estaba el guinche para cargar los camiones, y el barco uno se llamaba el Pegle y el otro Santa María. Cuando ellos venían por el canal, ya estarían como a 3 o 4 kilómetros, ya venía pitando el barco. Salíamos todos a esperarlos. Era como una fiesta. ¿Saben por qué? Porque ellos traían pescado. Y eran tan generosos que lo repartían entre los vecinos. Y además nos enseñaban cómo se hacían las anchoas en salmuera, cómo se hacían algunos otros pescados para conservarlos, cómo se secaban al sol. Antes se secaban las cosas al sol y no se agusanaban como ahora. Vos pones un cacho de pescado al sol, a los 10 minutos está lleno de gusano. Antes no sé por qué. Si era otro el río, otro el viento, otro no sé. Y entonces esa para nosotros era una fiesta. Ir a la casa de don Emilio Muccioli, o de don Nazareno, que era el otro hombre dueño del barco, a aprender a hacer eso. ¿Y saben cómo aprendíamos? Cantando canzonetas italianas. Entonces, mi niñez fue una niñez muy rica, siempre llena de cosas de trabajo, de mucho cariño, de mucho compañerismo, pero mi papá era un hombre que no quería prestar nada. Y él tenía muchas herramientas, pero no las quería prestar. Le había costado mucho comprarlas, decía. Entonces venía del trabajo, nos daba un beso, estaba la mesa puesta, ya todo, iba al baño a lavarse las manos, pero antes pasaba por el galpón. Abría un ropero que tenía y miraba y decía, Pepa, ¿dónde está la picoloro? Se la presté a Argentina, anda a buscarla. No, le decía mi mamá, se la presté hace un rato, anda a buscarla. Era una vecina que estaba ahí, no, tenía que ir a buscarla. Mi papá no quería prestar nada. Por más que nosotros le dijéramos que había que prestar, no. Entonces un día yo presté una cosa que tenía y me la rompieron. Y mi papá tuvo elemento toda la vida para justificar lo que él hacía. Pero yo igual sigo prestando, eso no lo aprendí de mi papá, porque había cosas que no quería aprender. En mi casa también se recibía toda la ropa planchada y acomodada para mandar para la guerra de España, de Franco para antifranquista. Todo el día decía me cago en Dios y en la hostia. Y era también para mí una fiesta, porque se leían cartas que mandaba la gente de España. Y había una parienta de mi papá, una prima, que las leía muy bien. Y a mí se me quedaban grabados, que la chancha va a tener cría, y entonces un día explicaba dónde vivían la chancha y los chanchitos, y yo le decía, pero ¿cómo van a vivir mejor que yo? No, allá es así. Ellos duermen arriba y la chancha y los chanchitos en el mejor lugar, porque ellos son los que con lo que van a comer después. Claro, a mí no podía creer. Después cuando me contaba, también en la carta decía, y fuimos a buscar el agua con el cántaro y se rompió, y ¿cómo van a buscar el agua? Nosotros vivíamos pobres, pero teníamos agua en la canilla. Que en España no había, muchos años no hubo agua en las casas. Y que el majuelo, cómo se sembraba, la remolacha para hacer el azúcar. Todos esos recuerdos que yo no me los puedo olvidar, que son siempre recuerdos de trabajo y de amor o a la tierra o al otro, o al compañero o a la familia. Me parece que es una cosa que, cuando me puse a pensar que la gente no sabe de dónde vengo, hoy es una prueba que estamos haciendo, después lo demás va a estar un poco más organizado, para que conozcan bastante bien, pero las cosas que pasan, ¿no? El patrón de la fábrica tenía 4 hijos, así se llamaba, los patrones, doña María y don Mario Basso. Vivían enfrente de mi casa, eran analfabetos,
Lo único que sabían contar era la plata. Y una de las hijas que tenían, un día, andando en bicicleta, esa regia bicicleta que ellos tenían, cuando sale de la fábrica la agarra un auto y la hace, la descuartiza, la pisa, la hace pelota. Y mi papá siempre venía y contaba que estaban muy afligidos, que la chica estaba muy grave, que se iba a morir, y que el padre lloraba y que no sé qué. Y yo que siempre fui muy metida, le digo, sí, era terrible. Le digo, mamá, ¿no me dejás ir a visitarla? Y andá si querés, dice mi mamá. Yo no los conozco porque son los patrones de la fábrica, pero si vos querés ir, tocamos el timbre y viven enfrente. Bueno, le digo, no más, ese escone, mi mamá hacía escones muy rico. Y me hizo escones, toqué el timbre y fui. Y claro, la mamá se puso contentísima que una nena iba a visitar a su hija, que era una nena también. Estaba toda en la cama, toda quebrada, una cosa terrible. Y nos hicimos grandes amigas, aunque a ustedes les parezca mentira. Muy amigas. Porque esa chica se hizo muy a mi forma de ser. Y hablábamos mucho de lo que pasaba en la fábrica, de cómo se pagaba poco y todas esas cosas. Pero yo lo entendía así como una cosa normal. Y esa amistad duró hasta que se llevaron a mi hijo mayor y yo iba a la casa de ella, venía acá a Buenos Aires, ya vivía en Cabildo, yo me quedaba en su casa a dormir y un día me enteré que la hija estaba de novio con un militar. Y entonces por eso dejé de ir. Ella me llamó muchas veces para verme, pero a mí me dolió que ella no me dijera que la hija tenía un novio militar. Tal vez no me lo dijo para que yo no dejara de ir, cuando yo me quedaba en Buenos Aires los primeros días. Pero me dolió y no fui más. Pero fuimos amigas muchísimos años. A veces parece mentira, parece una cosa de cuento, pero no. Las cosas son... Mi tía, la hermana de mi mamá, le gustaba mucho divertirse. Porque a pesar de todo, mi mamá fue la que quedó más golpeada. Porque tal vez fue la más mayor, mi mamá siempre tenía miedo. Yo era asmática y mi mamá me cuidaba, me hacía de todo. A las 5 de la tarde me ponía cataplasma, me acostaba, no me dejaba levantar, no me dejaba saltar. Todo lo que salía por ahí para el asma, que me colgaba un bicho canasto acá, que no sé qué médico daba, qué inyección allá me llevaba. Y era terrible, pobre mi vieja, me quería curar el asma a toda costa. Pero mi tía era con mi tía nos divertíamos mucho. Y uno de mis tíos, Carlos Boghetti, salió igual al padre. Malo, prepotente, que la trataba muy mal a mi abuela. Y cuando mi abuela se enfermaba, mi tía y yo la cuidábamos, porque vivíamos ahí nomás, por los fondos de las casas. Y mi tío, si la sopa no estaba, para hablar del machismo, ¿no? Como él la quería, te hacía volar el plato de aquí hasta allá. Yo le decía a mi abuela, tiráselo por la cabeza, ¿cómo te va a hacer volar el plato de la sopa? Que sople. Entonces cuando nosotros nos cuidábamos nos divertíamos con mi tía. Hablábamos porque a él le gustaba que le dijeran, se llamaba Ernesto, que le dijeran Willy. Soñaba con los yanquis. Yanquilandia puro era. Trabajaba como un perro también, pero bueno, no importa. Iba a trabajar de saco y corbata, el tarado. Y sí, claro. Entonces, sí, era un plato. Entonces nos reíamos con mi tía. Y un día le dolía la cabeza. Guay de que no tuviera café aspirina. Y yo digo a mi tía, dale un Evanol, es lo mismo, le va a pasar igual. No, si bien se da cuenta, no, le vamos a dar un Evanol. Yo se lo di rápido, sí, tomarlo, el agua arriba, todo. Y nos tentamos tanto de risa que no sabíamos qué decirle a él. Pero era tan terriblemente. No quería que me pinte las uñas. Yo decía, a mí me dan mi papá y mi mamá permiso. Yo me la voy a pintar igual. Pero ya él era igual que el padre. Igual malo. Y de cara igual. Sintió la estirpe. Fue malo con la mujer. Entonces, a veces no es que la vida, porque le tocó a mi mamá y a todos mis tíos igual. Sin embargo, mi mamá, aunque tenía siempre esa aprensión de que nos pase algo y tenía miedo, era una mujer buenísima y trabajadora. Y mi tía siempre estaba de joda. Un día teníamos un hambre loco, no teníamos plata, no teníamos que comprar, y entonces me enseñó cómo robar un pollo. Y sí, con un poco de maíz le robamos 2 pollos a una vecina. Pusimos el maicito así, lo trajimos a la casa, el cogote, y comimos pollo a la parrilla. ¿Qué va a hacer?
Pero así riéndonos, jugando. Yo lo cuento porque no es nada, ninguna cosa del otro mundo. También la gente puede aprender. Muchas otras cosas se pueden robar. De todo se aprende. Ahora cómo están las cosas. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? 6:30. Uy, 6:30. Bueno, para ir terminando, porque ahora vamos a pasar las fotos, si las quieren ver, los que están apurados se pueden ir, los que no pueden ver las fotos, se las voy a pasar en 2 grupos. No son para que se las queden. Las vamos a contar. No, ¿sabéis qué pasa? Las chiquitas, las voy a pasar después. Ahora les vamos a dar estas más grandecitas. ¿Cuántas van ahí? 4, 5, 6, 7. Yo les voy a explicar algunas que voy a pasar ahora. En 2 tandas se las voy a pasar. Porque si no se las explico. Esta primera es cuando mi mamá, que es esta que está sentada acá abajo, iba a aprender corte antes de casarse, que tenía 16 años. Traje mezcladas. Este es cuando a mi marido en la destilería le dieron la medalla de 25 años de explotación. Sí, porque no es un premio eso. Esta es la nena. Soy yo con un moño en la cabeza. La nena disfrazada, ya me paraba igual que ahora. Con mi novio en la puerta de mi casa. Mi mamá con el perro Santillán. Con mi papá en el gallinero. Mi papá siempre le gustaba sacarse en el gallinero. Y con Maradona. Pasala para que las vean. Para este lado, mis hijos tocando la guitarra con un conjunto. En mi cocina, la foto de mi casamiento, la foto de mi comunión, Santa Teresita, con mi tía Rosario, y cuando tenía 1 año. Pasa para allá, de ahí. Vayan pasándolas, no se queden abrazadas a las fotos. Tienen que dar la vuelta y volver las fotos. Vení que les doy esta para ustedes. Acá estoy con mi abuela que tenía 36 años, acá en Mar del Plata. Acá mi mamá que se comprometió. Y entonces el señor fotógrafo le prestaba el zorro a que se ponga la mano así para que se vea el anillo. Y estos son mi papá, mi mamá y mis hijos. Y vos pásenlas después para atrás. Esas las pueden pasar para acá que no las vieron. Parece que lo del pan es un fracaso, ¿eh? Che, el pan es un fracaso, ¿eh? Nadie comió pan. Son malos pobres, ¿eh? Qué fracaso el pan. Después lo vamos a pasar en la pantalla, tenemos un montón de fotos. Ahí estamos en vivo, está saliendo perfecto. ¿Sí? Sí, si querés repetirlo primero, que lo vas a seguir haciendo y todo eso. Sí. ¿Está? Hay más o menos 100 y pico de personas. ¿Estás viendo? Por suerte, la tecnología se puso de nuestro lado y ya está saliendo bien. Hay bastantes personas que lo están viendo. El lunes que viene, a las 5, pueden venir las personas que quieran con 3 kilos de harina o más. No me traigan otra cosa, porque yo quiero que las madres le hagan pan a los chicos. La otra cosa la compramos con la plata que me da la gente. Compramos carne, lo que ellos necesitan. Pero harina no tienen. Pero además,
no se vayan, porque voy a rifar un libro y un estuchecito con 2 o 3 cositas. Hago una rifa por vez porque no puedo más. Dame que saco el número y la que tenga el número se lo gana. Que saque Rosita el número. No, deja que meta la mano ahí, el dedo ahí. Sí, sí, sí. Dame que yo lo leo acá. El número 19. ¿Quién tiene el 19? Vení. Fíjate acá. Bueno, el libro que está dedicado, Gracias. un vendedorcito y un pin. Muchas gracias. No. Otro más. Bueno, un aplauso. Mostrá lo que te sacaste. Mostrá lo que te sacaste. No, a la cámara, a mí no. A la cámara mostrá. ¿Está? Guarda todo ahí porque así ponemos para la próxima. Que vayan volviendo las fotos. ¿Está todo bien, te parece? Sí, corto. Sí, cortá, porque ahora conversamos entre todos como los loros. ¿De dónde es el pan, Eve? ¿Cómo? ¿Este pan de dónde es? De acá. Las chicas de acá. Que vuelvan las fotos. No es para quedarse.